Y esto es uno de los mensajes que este debate quiere dar. El paramilitarismo no surgió porque el Estado no existía. El paramilitarismo nació con sectores del Estado. La calumnia llegó a la puerta de la casa del presidente. Esta es la democracia más sólida de América Latina. Este es un debate en homenaje a las víctimas de Antioquia. El 60% de las víctimas de la Unión Patriótica a nivel nacional son antioqueñas. La mitad de los 42.000 ciudadanos hoy inscritos en la Ley de Justicia y Paz como víctimas son antioqueños, más de 20.000. El 62% de las masacres del desplazamiento forzado, que suma más de 300.000 personas, de los muertos, son ciudadanos antioqueños. Este es un debate para ellos. Contravía. Yo no creo que los antioqueños sean tan tontos para creer ese argumento del gobierno, que esto es un debate contra Antioquia y contra los antioqueños. De hecho, a mí me parece que si hubo una gran violencia en los años 80 por el narcotráfico, el cartel de Medellín de Pablo Escobar, fue precisamente porque la sociedad antioqueña en su conjunto y en buena parte reaccionó en contra de los intereses ilícitos de Pablo Escobar y que la mafia se tomara Antioquia y se tomara Medellín. Yo creo que esto es un debate que ante todo le sirve a ese departamento para conocer su verdad, para que las víctimas, porque no olvidemos que Antioquia es el departamento tal vez que concentra la mayor cantidad de víctimas de esa etapa de violencia del paramilitarismo y del narcotráfico en los años 80. Entonces, realmente yo lo interpreto como una búsqueda de la verdad y como ayudarle a las víctimas a que conozcan la verdad sobre ese periodo. La vieja idea de un sector de la cúpula militar creada en la práctica en el Magdalena Medio de organizar sectores de ciudadanos con funciones de la policía y la fuerza pública para controlar al resto de los ciudadanos sobre la tesis de que eso va a garantizar mejores niveles de seguridad y de tranquilidad ciudadana. Hemos propuesto dos medidas complementarias. La primera, para que participe más la ciudadanía, con equipos de comunicación, como un actor que colabore con la fuerza pública y con la fiscalía, con empresas de seguridad muy serias y muy eficaces en las fincas bananeras. Esta propuesta se le conoce como Convivir, y Antioquia, bajo su administración, fue la pionera de la propuesta. Naciones Unidas señaló la iniciativa como grave y violatoria del derecho internacional humanitario, ya que involucraba a la población civil en la guerra. ONGs señalaron esto como la semilla de la legalización del paramilitarismo. Se demostró en el debate que cuando el presidente Álvaro Uribe Vélez era gobernador de Antioquia, estas Convivir actuaron de acuerdo a la ley. Tenemos casos registrados en los que los paramilitares no apelaron a terceros para crear estas compañías, sino que fueron ellos mismos los que agenciaron la personería jurídica, es decir, el estatus legal para poder funcionar. Pues miren ustedes este listado sobre las Convivir, creadas 94, 95 hasta 97. Solo unos nombres de quienes las integraron. Salvatore Mancuso, Convivir Horizonte. ¿Podía Salvatore Mancuso garantizar la tranquilidad ciudadana? En 1996, cuando ya traficaba con drogas. Convivir Guaymaral, dirigida Salvatore Mancuso. Francisco Javier Piedrahíta, del que hablé más adelante, Convivir Nuevo Amanecer. Jesús Roldán Pérez, alias Monoleche, quien asesinó a Carlos Castaño. Convivir Avive. ¿Podía el asesino de Carlos Castaño garantizar allí en ese territorio la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos de ahí? Arnulfo Peñuela Marín, el que recibía los dineros de Chiquita Brands en la Convivir, Papagayo, para los paramilitares.
Arnoldo Vergara Tres Palacios, alias el Mochacabezas. ¿Saben por qué le decían el Mochacabezas? No lo explico. Convivir Costa Azul. José María Barrera Ortiz, alias el Chepe Barrera, firmada por el mismísimo presidente, bueno, gobernador del departamento de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Desde el 93 narcotraficando, y le firman la Convivir en el 95. El presidente Álvaro Uribe, siendo gobernador, lo más importante en el debate es que se dejó muy clara que estas Convivir en ningún momento estuvieron fuera de la ley, y aún los que estaban militando o se hacían parte de estas Convivir no tenían armas, sino que tenían otra forma de seguridad. Bueno, yo creo que el debate fue muy bien sustentado de parte del senador Petro, con muchísima información sobre denuncias graves de vínculos entre los grupos paramilitares, varios sectores de los organismos de seguridad del Estado. En este caso puntual, omitió tratar los nexos entre esas mafias y la política, pero sí profundizó mucho en cuanto a las autoridades de esa época en Antioquia, la gobernación, las fuerzas militares de policía, en cuanto a sus vínculos con los paramilitares en Antioquia y en cuanto a las Convivir. En sí, yo vi no solamente el sentir de Petro, porque él está en la oposición y de pronto él basó su discurso y sus debates en piezas de investigación que creemos que debemos ser muy respetuosos de nuestras instituciones. Esto debe seguir el curso de estas investigaciones. Quien sea condenado debe cumplir esta pena, pero nosotros como legisladores, ante todo, es ver la historia, ver el origen del por qué somos tan violentos. Prácticamente yo no hablé, hablaron las pruebas, siendo siempre testimonios bajo gravedad de juramento en procesos judiciales o informes de inteligencia del mismo Estado. Y lo quise hacer así premeditadamente porque sabía cómo me iban a atacar, diciendo que era una calumnia, etc. Bueno, son pruebas judiciales. Son pruebas judiciales que reposan en procesos que, claro, quieren dejar inactivos o en la impunidad, pero que son procesos que tienen que estar vivos por una simple razón. En prácticamente este decurso de violencia en el departamento de Antioquia se cometieron delitos de lesa humanidad, entre los cuales 2 específicamente, desapariciones y asesinatos de miles de militantes de la Unión Patriótica. De 2.600 fueron asesinados precisamente en Antioquia, y esos 2 hechos obligan a que los procesos estén vivos. Así que si están vivos, también las pruebas testimoniales que allí reposan. Quienes incendiaron el Palacio de Justicia con los dineros del narcotráfico, simplemente se quitaron el camuflado, se pusieron un traje civil y llegaron al Congreso a querer darle cátedra moral al país. ¿Por qué los miembros del M-19, que de alguna manera son cercanos a usted, merecen reconocimientos y puestos públicos, y los que investigan su pasado político, que como usted sabe es objeto de investigación, o los que critican su gobierno, son tratados de terroristas de civil y enemigos de la patria? Fui uno de los líderes del reindulto al M-19. Lo hice con toda la devoción patriótica. ¿Por qué las críticas? Porque las circunstancias me obligaron a comparar las condiciones que el país estableció para ese proceso de paz con el M-19 y las condiciones de ahora. Yo decía, pero ¿por qué esta crítica y este descrédito de estos señores al proceso de paz que estamos adelantando? Si en el proceso de paz anterior hubo amnistía e indulto para delitos atroces, en este proceso no lo hay. En el proceso anterior no se exigió la verdad, en este proceso se exige la verdad. En el proceso anterior no se exigió la reparación a las víctimas,
ahora sí. En el proceso anterior, los delitos atroces no fueron óbice para que llegaran al Congreso de la República, ahora no pueden llegar. Entonces encontré que uno de los mecanismos del cual disponía para defender este proceso de paz, de justicia, de verdad y de reparación, que marca diferencia con anteriores procesos de paz en Colombia y que creará un marco para los del futuro, era necesario hacer la comparación. Yo creo que es equivocado hacer revisionismo sobre el proceso de paz que tuvo el país con el gobierno Barco, con el grupo del M-19, con el EPL, con otros grupos, porque ese proceso de paz realmente fue ratificado en las urnas masivamente por los colombianos en la Asamblea Nacional Constituyente. El M-19 logró una representación muy amplia en la Asamblea Nacional Constituyente y eso le dio una legitimidad democrática y política al proceso de paz y de negociaciones que adelantó el gobierno Barco con el M-19. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. La versión suya sobre la foto de su hermano con Fabio Ochoa, si es cierto, si usted tiene algún dato de esa foto. Petro dice que fue tomada en el año 85, meses después de la muerte de Rodrigo Lara, muerte en la que tuvo que ver Fabio Ochoa. ¿Qué sabe usted de esa foto, señor presidente? Santiago, mi hermano, le dio ayer una respuesta, creo que a la W. Él no niega la foto. Santiago, mi hermano, es un hombre franco, espontáneo. Y esta foto, que me parece importante sobre estos hechos, muestra a varios de los integrantes de las R's en el remate de la Loma en 1985, aparentemente en una feria. La foto es importante por lo siguiente. En la foto, el primero, en mi caso a la izquierda, viéndolo a la izquierda, es Fabio Ochoa Vázquez. En 1985, narcotraficante puro, ya habían matado al ministro Lara Bonilla. Ya sus nombres eran conocidos por la opinión pública nacional, es más, eran más conocidos que Pablo Escobar, que adquirió renombre fue después. Y el otro que está ahí, pequeño, al otro extremo, riéndose con un narcotraficante, es Santiago Uribe Vélez. ¿Cómo es que aquí no hay un cuestionamiento? ¿Qué pasaba en esta familia para juntarse con narcotraficantes y sacar fotos en una época en donde todo el Estado colombiano, después de la muerte del ministro de Justicia Lara Bonilla, había declarado una persecución contra este tipo de personas? ¿Cuál es la prueba testimonial más fuerte que encontró que conduce el presidente Álvaro Uribe? La que menos resonancia tuvo, quiero decir. Cuando lee el computador de Jacinto, que pertenecía a Jacinto Soto, jefe de la máxima cúpula paramilitar, el Estado Mayor de la SAUC, y jefe absoluto de las finanzas de esa agrupación, pues en ese proceso que llamo del computador de Jacinto existe una voluminosa documentación que registra durante un año las llamadas que le entraban al viper personal del jefe paramilitar y las que salían. Y ahí encontramos un mensaje de alguien que le pide a Jacinto que le cuadre una cita con el gobernador del departamento de Antioquia, lo que significa, en otras palabras, que quien podría lograr citas con Álvaro Uribe Vélez en la gobernación, entre varios, era precisamente el jefe del paramilitarismo en el aspecto financiero de todo el país, llamado Jacinto Soto. Esta noche me mostraban aquí el señor ministro del Interior y mis compañeros que una de las acusaciones que me hacen es que una persona que ahora parece desmovilizada, le encontraron un mensaje viper. ¿Cómo dice ese mensaje? ¿Quién lo tiene de ustedes, señores ministros? Donde a finales del 97, donde alguien le dice que le consigue una cita con el gobernador. Y eso lo exhiben como una prueba contra mí.
quién puede ser el gobernador? ¿A cuánto se les dice gobernador en el lenguaje de la delincuencia? Mire, yo tengo por costumbre responder todas las llamadas. Cuando estoy atrasado en responderle llamadas a mis compatriotas me avergüenzo. Yo no recibí una sola llamada en la gobernación de Antioquia para efectos paramilitares. Ahora vamos a ver unas fotos que siempre me han parecido curiosas porque se realizaron en medio de la campaña electoral. Congreso, Presidencia, año 2006, ya habíamos hecho los debates en la Cámara sobre el paramilitarismo en Sucre, precisamente en Sincelejo, en Sucre. Miren ustedes aquí la primera foto, el presidente Uribe, invitando a votar por él mismo y por sus amigos que están sentados atrás. Amigos que, como ustedes observan, ya habían sido denunciados en los debates del Congreso y que no dejan de ser, pues, congresistas hoy en desgracia, procesados: Eric Morris, Álvaro José García Romero, Jairo Merlano, Benito Muriel Rebollo, arriba Alfonso de las Priella. El presidente en el mismo acto entregándole una condecoración a un diputado candidato en ese momento a la Cámara, segundo renglón de Benito Muriel Rebollos, hoy Rebas ausente, todos investigados por paramilitarismo. Y me he preguntado un poco este tipo de proyecto político que junta a personas así, que le promete al país que el país va a ser mejor con personas así, ¿por qué se juntan? ¿Por qué se defienden mutuamente? ¿Por qué estar juntos? Y si ese proyecto político le va a hacer bien al país. Déjeme decir una cosa vanidosa. Yo prácticamente llegué sin congresistas en el 2002. Esa fue una candidatura de opinión. Y se sostuvo todos esos años del 2002 al 2006 como candidatura de opinión. He buscado el apoyo del Congreso para aprobar la agenda legislativa de nuestra patria. Y donde tenga alguna equivocación en algún congresista, con total buena fe la reconozco. Por ejemplo, no tuve inconveniente en decir que el doctor Díaz Maló, hoy en la cárcel, me acompañó en la elección presidencial de 2002. Es verdad. Ahora le acaban de hacer estas acusaciones y está en la cárcel. Está creciendo la conciencia en Estados Unidos y en el exterior de la gravedad de los hechos que se han expuesto por el escándalo de la parapolítica, y realmente sí hay un gran peligro de que Estados Unidos, a través, por ejemplo, del senador Patrick Leahy, que tiene un gran poder en el Congreso de los Estados Unidos porque es la persona que escribe prácticamente la ley de apropiaciones exteriores, la ayuda que Estados Unidos le da a Israel, a Egipto, a Colombia, a todos los países. Este es el senador que define esa ley y esa ayuda, y este senador ha dicho que hasta que no se reúna con el Departamento de Estado y no aclare toda una serie de dudas que hay, pues no va a dar su aval o su visto bueno para que se le entregue la ayuda militar a Colombia. Es posible que la sociedad colombiana esté preparada para aceptar que el proyecto paramilitar ha fracasado y que no es viable. Si es así, es posible un acuerdo nacional por la verdad, que más que nacional tiene que ser regional. La posibilidad de unas constituyentes locales con poder vinculante, porque el paramilitarismo es local, que por lo menos promuevan 5 cosas, dado que el paramilitarismo implica 5 ingredientes al mismo tiempo. 1, el desmantelamiento del régimen clientelista en lo local, lo que significa el sufragio libre en Colombia. 2, el desmantelamiento del régimen hacendatario que ha transformado a muchos colombianos de peones y otros de patrones, y que se ha traducido en el narcotráfico y en el paramilitarismo, lo que significa la democratización de la tierra en Colombia. 3, un modelo productivo para enriquecerse.
para prosperar a través del trabajo. 4, beneficios jurídicos generalizados a cambio de la verdad plena. Si 300.000 ciudadanos, no la lista de 2.000 que habla Obdulio, si 300.000, 400.000 colombianos por acción, omisión, temor, coherencia ideológica, lo que sea, han colaborado con el proyecto paramilitar en Colombia, si la cifra aún es superior, si han controlado 1.700.000 votos, como dice la Corporación Arcoíris, pues no podemos llevarnos todas esas personas a la cárcel, tendríamos que construir un gulag, aunque han cometido el delito. Solo después de un reconocimiento nacional de la inviabilidad del proyecto paramilitar y solo después de un acuerdo nacional por la verdad y solo después de poder hacer una reforma fundamental en el tema del sistema clientelista y en el tema del sistema hacendatario en Colombia, es posible una política de beneficios jurídicos generalizados para todos aquellos, todos sin distinción, que significa menos cárcel, si a cambio hay verdad plena. Y finalmente, esto podría parar si después de eso, después de la verdad plena, después de esas reformas sustanciales en las constituyentes locales, después de un reconocimiento nacional del fracaso del proyecto paramilitar, se pueda dar el perdón de la víctima y su reconciliación con el victimario, que es la única fórmula para frenar la cadena de retaliaciones que es fundamental en la constitución de la violencia en Colombia. La víctima mata al victimario y se vuelve victimario y surge una nueva víctima que a su vez vuelve a matar al victimario y así sucesivamente durante décadas y décadas de historia de violencia en este país que no ha tenido hasta este momento ni una sola tregua. Sin mencionar su nombre, cuestionó la propuesta del senador del Polo Democrático Gustavo Petro sobre un gran pacto nacional por la verdad. Quienes han hablado más de los paramilitares para desacreditar al gobierno de Colombia, hoy sean los que le propongan pactos de paz a los paramilitares. El presidente de Colombia, ¿quién es? Álvaro Uribe Vélez. Él ya tomó acciones concretas, porque él es el director, el conductor, el que dirige especialmente en la política lo que se refiere al orden público. Y la primera acción era hacer un marco de legalidad para que estos grupos que están fuera de la ley puedan ingresar a la vida democrática. A través de esto es que nosotros estamos haciendo la gran convocatoria, no sé cómo la llamó el senador, el gran acuerdo nacional, es que ya lo está escrito en la ley, que es esa que se debatió en la legislatura pasada. Usted nos reitere, le reitera al país esta noche que usted no es amigo de los paramilitares. Sin embargo, presidente, usted es amigo de amigos de paramilitares, ha sido socio político de ellos y en buena parte también ganó la presidencia con la ayuda de ellos. Presidente, ¿no cree que es el momento de alejarse de esos políticos, de tomar distancia, de acusarlos y poner de pronto a todas las autoridades a que acopien pruebas contra ellos? ¿O quizás preferiría más bien suscribir un gran pacto nacional en torno al tema del paramilitarismo? No, yo en esos pactos no estoy. Entre otras cosas porque los pactos tienen que ser sinceros. ¿Cómo es que los críticos del paramilitarismo y de la ley de justicia y paz ahora son los que coquetean al paramilitarismo buscando esos pactos? Los mismos jefes paramilitares se han expresado a favor de replantear la construcción de un proceso de negociaciones, incluso han dicho que les gusta mi propuesta. El Partido Liberal creo que acaba de hacer lo mismo, sectores ciudadanos, incluso uribistas. Parece que la FARC empezó a mirar el tema, no escuchaba al ELN, es decir, hemos abierto una puerta. Hemos abierto una puerta y en un país con tanta oscuridad, una puerta de luz siempre es positiva. La actitud del gobierno tiene que ser una actitud que promueva la propuesta
que el senador Petro le hizo al país, que me parece muy importante porque fue la gran conclusión y el cierre del debate, es decir, no quedarse en exponer toda esta información a la luz pública, sino pasar de eso a la propuesta. Y la propuesta es un gran acuerdo nacional por la verdad. El Partido Liberal apoya ese acuerdo, yo lo apoyo y creo que el gobierno lo debe apoyar. Si de verdad el gobierno tiene la voluntad de desmontar el paramilitarismo en Colombia, de desmontar la estructura criminal que sustenta el paramilitarismo, que esencialmente es el narcotráfico, tiene que comprometerse con este acuerdo nacional con la verdad, debe ser el primer interesado en promover la verdad, en que la verdad llegue a las víctimas para que haya una reconciliación duradera y podamos pasar la página en el país.